como te leo el tarot gratis. Hola mi querido colectivo, mis colectivos queridos. Esto es una lectura colectiva y mira, empezamos entonces con ella. Mi nombre es Carmen y comenzamos. Vamos a ver entonces las cartas como te están hablando. Pero antes que nada déjame decirte, esta persona que a quien le voy a leer yo ahorita en este momento para ese ex a quien le estoy leyendo, esa persona a pesar de todo te está recordando y te está extrañando. Esa persona dice que fuiste lo mejor que pasó por su vida y lamenta perderte. Te ha lamentado y te lamentará por el resto de su vida el haberte perdido. Muy probablemente sea para el resto de su vida, porque te perdió y lo siente bastante. Tú no vuelves, tú buscas una verdadera felicidad. Tú elevas tu dignidad y no más ruegos. Ahora vales por ti mismo. Se arrepiente de haberse ido. No entiende qué hizo. Esta persona no entiende realmente lo que hizo. Tanto que le rogaste, le suplicaste, le hablaste, le buscaste. A pesar de que se fue, le seguiste llamando, le seguiste escribiendo y esa persona hasta te bloqueó. Ahora mira cómo te piensa, te recuerda y te extraña. Porque te bloqueó, te dejó en el olvido y tú no te quedó más remedio que pasar esa página. Mi querido y adorado amigo, tuviste que pasar esa página y ahora, si es que estás viendo de verdad esa persona que te ha perdido, como que hizo, como que se le cambió el cliché de repente. No sabe y no entendió qué fue lo que hizo. Una mañana se despierta y se da cuenta de que hay algo que le falta. Empieza de repente a pensarte y no sabe por qué. Y ahí te estoy diciendo yo qué es lo que pasa. Mira, hasta que lo reconoció esta persona. Una vez que ha reconocido esta persona todo lo que pasó, ahí es donde va a empezar su calvario. Sí que te lo digo, ahora paga su cuota de desamor. Oye, empieza su calvario porque ahora va a estar empezando a pagar esa cuota de desamor. Fuiste lo mejor que pasó por su vida y lamenta. Yo diría, ¿por qué será que fuiste lo mejor que pasó por su vida? Porque a lo mejor estará probando algunas otras mieses de la vida y del amor y se da cuenta que nadie como tú, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque tú le diste lo mejor de ti. A ti no te importó darle todo lo que fuera necesario. Para ver a esa persona feliz, pero esa persona egoístamente no dio, sino que lo que hizo fue chupar, chupar, recibir, recibir y no dar nada a cambio. Ahora se da cuenta que fuiste lo mejor, fue por eso. Y cómo lamenta perderte. Me perdiste, le dices tú, y lo siento, yo no vuelvo. Busco mi verdadera felicidad. Elevé mi dignidad ahora y no más ruegos. Ahora valgo por mí. Hoy tú le dices eso a esa persona y esa persona cae como quien dice de nalgas. Se arrepiente de haberse ido y no entiende qué fue lo que pasó. No entiende por qué lo hizo. No entiende por qué ahora se está arrepintiendo. No entiende nada. ¿Tú sabes por qué no lo entiende, mijo? Porque resulta que esa persona dejó carboncitos prendidos todavía en ese corazón y no se había dado cuenta. Y en un momento determinado, en una ofuscación o en una soledad, esos carbones empezaron en ese, digamos, ¿cómo se llama esto? Dios mío, yo siempre en el... hay alguien que me ayude, ¿cómo se habla? ¿Cómo se llama eso? Ayer yo me acordé y no hallaba, y quise escribirlo y se me olvidó. No me acuerdo. Yo sé que yo lo voy a escribir en cualquier momento porque yo siempre hablo de esos carboncitos. Bueno, en fin, allí en ese sitio, en su corazón, esa persona dejó esos carbones prendidos y todavía no se había dado cuenta. Se fue sin saber que estaban prendidos y ahora están empezando a sacar humito. Está saliendo humo de ese corazón y de esos carboncitos. Eso quiere decir que todavía había amor. Ahora eso es lo que pasa. Por eso es que no entiende lo que hizo. Porque no se había dado cuenta. Ahora es que viene el ruego. Ahora valgo por mí. No más ruegos. No más buscarte. Mi dignidad está primero. Eso es lo que tienes que decirle justamente a esa persona. Oye bien lo que tienes que contestar. Me perdiste y lo siento. No vuelvo. Busco mi verdadera felicidad. Esa persona jugó contigo como quiso.
Elevo ahora mi dignidad, no más ruego y ahora valgo por mí mismo o por mí misma. Toma pues. Mira esta persona. Esta persona no le ha quedado más remedio que irse o se fue, quizás, para ver algo mejor, para buscar algunas otras historias o alguna otra aventura. Y de verdad que se dio cuenta que de verdad no sabía lo que estaba haciendo. Cayó en cuenta que no supo, no entendió qué fue lo que hizo y luego que se ha ido lejos de ti, la distancia es lo que le ha hecho reconocer que realmente había cometido errores. Sí que te lo digo. Vienen para esa persona noticias muy rápidas o para esta situación en sí vienen noticias muy rápidas y para ti tú sientes que viniendo esta persona ahora y pidiéndote arrepentimiento, esta persona, tú estás cayendo en cuenta que es justo lo que está pasando, que ahora que lo reconoce, es justo que lo reconozca, porque de verdad mucho que te hizo sufrir. Esta persona regresa, de que regresa, no ahorita, va a esperar un tiempo más, pero esta persona hace un cambio grande de ciclo y regresa definitivamente, así sí que te lo digo, 1, 2, 3. 3 cartas derechas, 2 cartas invertidas, me está hablando claramente de que esta persona, de que regresa, pero yo no sé, ahí sí que te lo dejo a ti, yo no sé si tú le vas a aceptar. Una cosa es que regrese y que te pida perdón y que te ruegue y que diga y vocifere y grite a los 4 vientos que fuiste lo mejor que pasó por su vida y que lo lamenta. Y otra cosa es que tú le creas y le aceptes. Ya eso será de tu parte, ya eso será como tú lo quieras ver. Vamos a ver aquí una cartita de mensajes de amor y desamor y que dice: te quiero, pero debo tomar una decisión para estar juntos. Espérame. Esta persona está tomando decisiones definitivamente, está haciendo sus cosas, está terminando de ver qué fue lo que pasó con su vida, está terminando de ver qué fue lo que, entender qué fue lo que hizo para luego regresar. Eso es lo que estoy viendo acá que te dicen. Sin embargo, yo todavía no veo que tú realmente vayas a aceptar o no. Eso queda entonces de tu lado. Ahí te estoy dejando, mi querido amigo, mi querida amiga, con esta lectura. Espero que si te resonó, a quien le pueda resonar, tómalo como te resuene y nos veremos en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. También quiero invitarte de lunes a viernes, no necesariamente todos los días, pero ahí vamos a ir viendo, a ver, dependiendo del tiempo que yo tenga, a ver unas lecturas en vivo, lecturas del tarot en vivo, a las 3 de la tarde, hora de Montreal, por Facebook. Y en YouTube, sábados y domingos, o sábados y o domingo, igual a las 3 de la tarde. Nos estamos viendo en un próximo video. Un besito, cuídate y tómalo como te haya resonado. Así de sencillo. Bye bye.